A ver, empezó esta serie hace aproximadamente 4 meses y comenzó con el título Honra. As you know, 4 months ago, this series started with honoring. Y hemos sido, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos ha ido llevando hacia un punto donde ahora estamos hablando sobre honrando al Espíritu Santo. And the very same Holy Spirit is the one that's been taking us, which now we're speaking about honoring Him, the Holy Spirit. En esos 4 meses de honra hablamos de honrando al Padre, honrando al Hijo. Ahora estamos hablando sobre honrando al Espíritu And in Santo. those 4 months, we spoke about honoring the Father, the Son. Now we're speaking about honoring the Holy Spirit. Y esta es la tercera semana. This is now the 3rd week. A ver, la palabra de Dios es el manual que nos muestra la voluntad del Padre. Let's see now. The Word of God is the manual that shows us the will of the Father. Tenemos que amar la palabra We de must Dios, love the Word of God. porque ella está aquí para revelar el corazón de papá. As for the Word of God is here to reveal the heart of the Father. Cada hijo debe de anhelar el agradar al Padre. Every son of God must yearn to long the Pero heart of sabemos God. que no es algo tan fácil, Now, we know that this is not so easy. porque antes de conocer a Dios vivíamos bajo una naturaleza pecaminosa. As before we knew God, we used to live in a Y sinful cuando way. estamos bajo este tipo de, o bajo esta naturaleza, es imposible hacer lo que Dios nos pide hacer. And when we're under this old ways of habits, of sinful ways, it's impossible Y to Dios do se what God asks us to orquesta do. un plan maestro, So God y es que orchestrates a envía a perfect su plan. Hijo a morir por nosotros. And that is that He sends His Son to die for us. Él carga todos nuestros pecados. He carries all of our sins. Esto es un regalazo. This is a divine gift. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe it? Entonces, podemos ser portadores del Espíritu de Dios. So now we can be carriers of the Spirit of God. Porque el Espíritu de Dios no puede estar sobre un recipiente o dentro de un recipiente que está contaminado, As que the esté Spirit- contaminado. As the Spirit of God cannot be inside or over a container that is contaminated. Entonces la sangre de Cristo nos limpia, So the blood of Christ, what it does, it cleanses nos us. lava. It washes La us. palabra empieza a limpiar nuestra mente. The word starts to cleanse our mind. Es como un proceso de reprogramación. Kind of like a reprogramming process, if Pero you en will. ese proceso es clave el Espíritu de Dios. But in that process, the Holy Spirit De is hecho, key. sería imposible obedecer a Dios si no tenemos al Espíritu As a de matter Dios. of fact, it would be very impossible to obey God if we don't have the Holy Esa es Spirit. toda la introducción que voy a hacer para entrar en materia de hoy. So now that's all the introduction I'm going to do so Así that I can que go la into palabra this de topic. Dios es el manual que nos muestra la voluntad del Padre. So now the Word of God is the manual that shows us Y el the will of the Espíritu Father. Santo es quien nos ayudará a cumplirla. And the Holy Spirit is the one who will help us to La fulfill it. palabra no fue escrita solamente para leerla, sino además para The obedecerla. Word wasn't written so that we can read it, but also to obey it. La palabra de Dios no fue creada para los incrédulos, sino para los creyentes. The Word of God wasn't created for the faithlessness, but for those who faith believe. Porque si un incrédulo lee la palabra de Dios y no la cree, obviamente porque es incrédulo, no va a tener ningún efecto en él. If a faithless en- person en reads esta the Word persona. and doesn't believe it, obviously it's not going to have an effect on Pero it. para nosotros que creemos, la palabra de Dios nos transforma, nos revela, nos eleva, nos lleva a lugares, a sitios espirituales. Y esto es porque creemos, estamos creyendo la palabra. But for us who believe the Word, it takes us, it transforms us, it takes us to a place. That's because it takes us to that place. It wants ¿Cuántos to. creen la palabra de Dios? How many of you believe De the nuevo, Word of ¿cuántos God? creen la palabra de Dios? Again, how many believe the Word Entonces of es God? importante llegar a la iglesia y abrir nuestros corazones y creer aquello que Dios nos está diciendo. So therefore, with that, it is important to come to church, open our hearts, and believe what God is saying to us. Dios no puede creer por nosotros. See, God cannot believe for us. Hay cosas que Dios no puede hacer por nosotros. There's things that God cannot do for us. Y hay cosas que nosotros no podemos hacer que solo Dios va a hacer. And there's things that we cannot do that only De God hecho, can do. hay cosas en tu vida que, de las que tú y yo, hay cosas en nuestras vidas de las cuales no tenemos el control. As a matter of fact, there's even things that you and I, we don't have control in our life of. Pero si creemos en Dios, vamos a entrar en reposo, en descanso, y eso se va a convertir en una fortaleza porque sabemos que Dios hará. But if we believe in God, then we're going to walk into this rest, into this peace flow that we know that God will end up doing. Ahora, como mismo le entregamos en las manos de Dios aquello que nosotros no podemos hacer, tenemos que entender que hay cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Now, as the same way as we hand over to things to God that He can do on His hand, there's the same way that God expects us to do things on our hand. Y no podemos esperar que Dios haga lo que a nosotros nos corresponde hacer. And we cannot allow for God to wait
for him to do, knowing that we have to Como do it. mismo Dios no espera que nosotros intentemos hacer aquello que solamente Él puede hacer. With the same way that he announces and waits for us to know, to wait on him what he can do. Así que tenemos que comprender cuál es el rol de Dios So we got to understand and comprehend what is the role of God y cuál es la función de nosotros. and which is our function. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen to that? Así que, como hemos dicho, el Espíritu está aquí por tres razones And as fundamentales. we have said, the Holy Spirit is here for three fundamental reasons. El cielo manifiesta al Dios Padre, manifiesta que Dios envía a su Hijo y manifiesta que el Hijo nos envía al Espíritu The Santo. heaven Así lo explican las Escrituras y lo vamos a leer. The heaven manifests God the Father so that he can send God the Son, and so that he can manifest God the Holy Spirit here. This is how we'll get into it. Así que hay tres connotaciones principales del Espíritu Santo. Now, three principal connotations here of the Holy Spirit. Las he mencionado y hemos explicado ya dos. We have gone through it and we already explained two of them. Hoy le vamos a dar duro a la tercera. Today we're going to go ahead and hit hard that third one. Número uno, el Espíritu Santo se revela como Roaj HaKodesh, que significa Espíritu de Santidad. Number one, the Holy Spirit reveals to us the world of holiness, which is the Ruach HaKodesh. Nunca, Dios no va a poder hacer nada en nosotros a menos que nos santifiquemos primero. Now you see, God won't be able to do nothing in us unless we sanctify. Y para esto, el comienzo de todo esto es el renacimiento espiritual y por esto Él envía a su Hijo. And for this, the order to get this done is for the new birth of the Holy Spirit. This is why he sends his Son. Necesitamos santificarnos. We need to sanctify ourselves. El pueblo de Dios tiene el llamamiento principal de vivir una vida santa. The people of God has an initiation to live a holy life. La palabra santa significa apartado. Now, holiness means to be set apart. Tú te apartas del pecado y te consagras a Dios. You set aside yourself apart for holiness and you consecrate yourself. Tú le das la espalda a la antigua manera de vivir y te abres y comienzas a caminar un día a la vez a la nueva manera de Dios. You give the sin and all the world your back and you start to walk to the way that God designed for us. Esto to hay que be. entenderlo. Now, we must understand Pablo this. dice que debemos de cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Now, Paul says that we must keep up our salvation with tremble Hay and muchos fear. cristianos que creen que están salvos, pero si se mueren van para el infierno porque viven una vida pecaminosa. Many Christians believe that they're saved, but if they die, they will go to hell because they're living a sinful life. No hay amén ahora. There's no amens now, Pero es la verdad. but it is the Es truth. triste, pero es la verdad. It's sad, but it is the truth. Vemos cristianos diciendo malas palabras. We see Christians saying bad words. Cristianos mintiendo. Christians lying. O un día aceptaron a Cristo, pero el problema fue que al próximo día dejaron de vivir para el que habían aceptado el día anterior. One day they did accept Christ, yes, but they stopped living for the one they Porque accepted. salvación no es un evento de un día, es un estilo de vida donde todos los días ahora tú te comportas con la esencia de un verdadero hijo de Dios. And salvation is not an event for one day. It is the way that you behave as a son Vamos, of God. Come no on. se puede jugar con Dios, See, you cannot play with God. no se puede jugar con la You palabra de cannot Dios. play with the word of God. Y una vez que ya conocimos la palabra, ahora es peor, ahora conocemos la verdad. And once we know the word, it is worse because now we know the truth. A ver, el que no conoce se va para el infierno, pero el que conoce y vive una vida incorrecta, una vida no de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, y ya que uno ya conoce, pues es peor, porque tuvimos la oportunidad de ir al cielo. Okay, the one that doesn't know goes to hell, but the one that knows already and doesn't take advantage of the opportunity knows that it's not going to heaven, but they're going to hell. Ahora, la vida cristiana no es fácil. Now, being a Christian and having a Tenemos que Christian life is easy. renunciar constantemente, Constantly we must renounce. morir We constantemente. must die constantly. Y es precisamente ese estilo de vida lo que nos entrega la vida del Espíritu. And precisely that is the style of life which presents us and gives us the life of the Spirit. Así que viene el Espíritu Santo, primeramente viene a santificarnos. So firstly, what the Holy Spirit comes to do is to sanctify Cuando us. digo primero, no lo podemos colocar en una etapa de nuestra vida, sino en nuestro diario vivir. Lo primero que va a hacer el Espíritu de Dios cada mañana es santificarnos. When I say first to bring the Holy Spirit is not to go ahead and put him one day in our life, but to bring him over our life and sanctify us Por every eso single day of our cada lives. mañana tenemos que abrir nuestros ojos y decirle a Dios, quiero vivir para ti. This is why every single morning that we wake up and open our eyes, you want to say to God No this, solo- I want to live for you. No solo quiero existir, quiero vivir para ti. I do not only want to exist, I want to live for you. No solamente quiero consumir del trabajo que me diste, de la economía que me diste, de la familia que... No,
quiero vivir para ti, quiero vivir de tal manera que todo lo que yo haga a través del trabajo, de la familia, del negocio, de la escuela, te agrade a ti. I do not only want to consume what you've given me, a family, love, a job, but everything that I Vamos. do, I want to live off of what you've given me to please you. Fuimos creados para agradar a nuestro creador. As we were created to please our Creator. Cuando un fabricante fabrica algo, quiere que ese algo le dé prestigio a la marca, le dé honor al que lo creó. When a fabricator creates something, they wanted to give prestige and honor Vamos. to that of what was created. De la forma que evaluamos la calidad del creador es según el buen funcionamiento de lo creado. The way that we value the quality of what is created is the same function of how we honor who created Y it. la mejor marca de la tierra se llama Dios. And the best brand of earth is called Se God. llama It's Jesucristo. called Jesus Christ. ¿Estás acá? Are you still with me? Es importante que como hijos representemos bien el reino de los cielos. This is why it is important as sons and daughters of God we represent well the kingdom of Somos God. embajadores en cadenas de Cristo. We're ambassadors in chains of Jesus ¿Por qué en Christ. cadena? Porque estamos conectados a Él. Now, why chains? Because we are connected as Vamos, links with ¿cuántos Him. están conectados a Now, Él? come on, how many of you are connected to Y Him? el primer estado de conexión se llama santidad. And the first connection and the state of connection is called holiness. Porque sin santidad nadie puede ver al And Señor. therefore, without holiness, no one will be able to see God. La segunda intención principal del Espíritu de Dios es revelarnos la verdad. The second intention of the Holy Spirit is to reveal us the truth. Y hablé de esto bastante la semana pasada. Plenty of spoke about this last Él week. se revela como Roa Hemet, He reveals himself as Ruach HaKodesh, Espíritu de verdad. Spirit of truth. Y Él comienza a confrontarnos con la verdad para que la mentira salga a la luz. So he starts to confront us with the truth so that the lie can come to the light. Y entonces somos libres. Then we are free. Porque aquello que dejamos entrar a nuestras vidas terminará poseyéndonos. As therefore what we allow to come into our lives, that's what end up possessing of us. Y si como hijos de Dios pasamos más tiempo con el mundo, es decir, consumiendo alimento del mundo que consumiendo alimento de Dios, terminaremos contaminados. And as if children of God, we spend more time with the world than with God, then we'll end up contaminated. Pero esto yo sé que no es fácil. But now I know that this is not easy. El mismo apóstol Pablo decía que conozco el bien, pero termino aborreciendo el bien que conozco. The very same apostle says, I know good, but I end up hating the good Y that I should encuentro know that una I should ley en mi carne, y es que está el querer hacer el bien, pero al final no termino haciéndolo. And I know that there's a count and a law in me that I know that I should do the good and I don't end up doing Y it. termina en Romanos 7, el último versículo, diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de esta materia de muerte? And it ends up in Romans 7 says, oh, part of me, who will deliver me from this material Así que el thing? apóstol Pablo se está sincerando con él mismo y está encontrando que tiene un problema. So Apostle Paul is being sincere with himself, and he is finding he Y es does que have su a viejo problem. hombre no ha muerto por completo. And that is that his whole way of his ways has Y ese not es el died yet. problema que tenemos. Now that is the problem that we Cuando have. no invertimos tiempo en matar al viejo hombre, el viejo hombre, amados, es una cosa increíble cómo resucita de la nada. When we don't spend enough time to invest to kill the old ways of the mankind, it resurrects out of nothing. Y él está haciendo una introspección de una arqueología de su alma, está analizando exhaustivamente qué está sucediendo por dentro de él. And like an archaeologist, he's introspecting his soul to see what is happening constantly. Esto es importante que lo aprendamos a hacer. And now to learn this is No very important podemos to ir do. a la iglesia por ir, no podemos ir al trabajo por, no tenemos que analizar, tener una familia por tener, mi relación está así porque está así, nada está así porque lo está. You cannot just take this very lightly. You must analyze and see wherever it is that you go. Todo Why is it the tiene way una that it raíz. is? Because everything has a root. Todo tiene un génesis, All it has a todo genesis. tiene un comienzo Everything has a y beginning. tenemos que tener la capacidad todos como creación de Dios de ir al principio y preguntarle a nuestro creador: ¿por qué no estoy funcionando conforme a lo que tú creaste? And as a creation of God, we must have the capacity to go to the beginning, what created it, and say, why isn't it working the way you designed it? Luego Pablo empieza a ser ministrado por el Espíritu Santo y empieza Romanos 8:1 diciendo: pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Then Paul started being ministered by the Holy Spirit, and Romans 8:1 it says there's no Vamos. condemnation for those who are in Tienes que Jesus seguirme, Christ. tienes que Come on, seguirme. you must follow me. Estamos yendo a algún lugar, no solamente estás oyendo palabras, te voy a enseñar que las palabras nos transportan en el Espíritu. Because we're heading towards somewhere, you're not listening to words. You see, words will take us and transport
transport us to the Spirit. Todos tenemos un Saúl por dentro. See, all of us, we have a Saul inside of us. Todos tenemos que enfrentar a diario nuestro viejo hombre. And every single one of us, we must face our Y la interior verdad, mankind. aunque no nos guste, es que hay días que ganamos la batalla, pero hay días que la perdemos. And although we don't like this, sometimes there's days that we win, sometimes Hay there's days días that we que lose. estamos en el espíritu, pero hay otros que estamos más carnales que una chuleta de cerdo. There's days that we are fleshly and there's days that we are spiritually. No tiene que decir amén, yo sé que es verdad. You don't have to say amen. I know Y it's usted true. también sabe que es verdad. And so you as well know Y that it's true. necesitamos exponernos o ser expuestos por la verdad para entonces poder ver la puerta que se llama libertad. And we know that we need to be exposed to this so that we know that when we see the door, we can see the door that is deliverance. Nadie puede cambiar o moverse de donde está si no reconoce dónde está. No one can change or move where they're from unless they acknowledge where they're at. Solución no podrá venir si tú no reconoces primeramente cuál es tu problema. Solution will not be able to come unless you acknowledge what Así your que problem hoy yo is. quiero predicarle a una iglesia que está sobria en el espíritu y reconociendo que tenemos un So problemita. today I want to preach to a church that's sober and to acknowledge that we have Y a Pablo problem. encuentra una solución. So Paul, he finds a solution. Y es que la solución se llama Cristo. And that is that the solution is called Christ. Y la misma solución de Pablo es la misma solución que tú y yo tenemos hoy en día. And the same solution that Paul has is the same solution Nuestra that you and I solución have. se llama Jesucristo. That solution is called Jesus Más Christ. ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Therefore, there's no more condemnation who are Estar in en Christ. Cristo no es ir a la iglesia. Now, being in Christ is not coming to Estar en church. Cristo no es leer la Biblia un día. And being in Christ is not reading Estar the word en one day. Cristo no es decir soy cristiano porque acepté a Cristo. And being in Christ is not saying I accept the Christ one Pablo day. lo pone al verbo estar en un estado presente continuo. You see, Paul puts it in a verb to be present and constant. I am. Estoy metido dentro de Cristo. I am inserted inside Vivo of Christ. dentro de Cristo. I live inside of Christ. Respiro en Cristo. I breathe inside Si of Christ. ponemos nuestra vida, si ponemos a Cristo en un estado presente en nuestras vidas, pues entonces vamos a conocer la verdadera vida del Espíritu. And if we put and place Christ in a state that is present, that we will be able to know the true Vamos, life te of the estoy Spirit. enseñando algo que te va a cambiar la vida para Come on, what siempre. I'm showing you here is something that's going to Que change your para life forever. algunos es sencillo, pero para otros nunca lo han visto, lo han entendido. That for some is simple, but some of you have never understood or even seen No it. se trata de lo que hice ayer por Cristo o Cristo por mí, sino de lo que estoy dispuesto a recibir y a dar hoy. It's not what I did yesterday, what I did today for Christ. It's what I'm willing to receive. Y from olvidémonos Christ. de las acciones, vamos a hablar de esencia. So let's forget about actions. Let's speak about essence. ¿Cuánto amamos a Dios hoy? How much today do we love God? Vamos, hoy es el día que ha hecho el Come on Señor. now, today is the day that the Lord A has veces made. vemos clamamos por lo que queremos que Dios haga, pero no estamos trabajando nuestro hoy. So come on, sometimes we cry out for what God wants, we want Him to do, but we're not working on our today. Entonces Pablo tira el ancla en Cristo. So what Paul does is just throws his anchor in Y Christ. Pablo no es cualquiera, Pablo es un erudito de la palabra de Dios. And Paul is just not anyone. He is a good teacher Pablo of es the un word. conocedor y expositor poderoso y profundo de la Torá, de la palabra de Dios. God is you see, Paul is a good reader and a good learning teacher of the Torah, of the word of Pablo God. viene alineado con las leyes de Moisés. Now when Paul comes, he comes very well aligned with the law Era of hebreo de Moses. hebreos. He was a Hebrew of the Hebrews. Él conocedor de la ley. Very well known of the law. Era de los alumnos más aventajados de Gamaliel, el maestro más famoso de la época. It was one of the most advantaged students of Gamaliel, the most very Así que renowned Pablo teacher. no era un neófito, So Paul wasn't just a no one, no era un ignorante. was not an ignorant person. Conocía las escrituras. He knew very well Pero the él scriptures. se ve confrontado nada más y nada menos por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dice: Pablo, hay una única manera de vivir conforme a la voluntad de Dios, y es por medio de Jesucristo. And he sees himself confronted with the Holy Spirit. And the Holy Spirit tells him, Paul, there's only one way to live, and that is to be with Jesus Christ. Jesucristo viene a activar nuestra conciencia espiritual What Jesus does is he comes to activate our spiritual conscience por medio del renacimiento. through the behalf of the Y rebirth. automáticamente eso nos cambia nuestra naturaleza pecaminosa, que te hablé al principio, hablé de esto hoy al principio, y nos entrega una naturaleza fresca, And nueva. what that does, it changes our old ways and our sinful ways, and it gives us a new nature. Una naturaleza virgen. A nature that is virgin. Es un bebé. It is a baby. Nacemos de nuevo.
We are being born Entonces again. el problema de muchos es que nacen de nuevo, pero como esto es una mezcla de que tenemos un estuche viejo, un alma vieja, pero ahora tenemos un espíritu nuevo, el problema es que a veces queremos caminar como nuevas criaturas arrastrando las mañas viejas del pasado. And the problem of this is that although you are newborn and you have an old skin, you want to go ahead and live the way of you are being reborn, but drag the old skin with you. Y with the este old way. proceso es súper difícil. But this process, I promise you, is Este very proceso difficult. yo lo llamo un proceso de descontaminación, This process, I like to call it a process of decontamination. donde hay cristianos que no acaban de matar al viejo hombre, Where there's Christians that they don't end up finishing Sino killing que the lo ways of the mankind, esconden. but they hide it. Toca a tu hermano y dile, están hablando de nosotros. Tap your neighbor and tell them, hey, they're talking about us. Sí, porque a veces tú le estás predicando, hay predicadores que dicen, esto fue para los que no vinieron. No, yo le predico a los que vienen. Yeah, because sometimes, a preacher says and preaches, but this is not for the ones that are here. But Y the no me ones gusta, who y are no me not here. gusta anestesiar el mensaje ni la palabra de Dios. And I don't like to bring a light message of God. Cada vez que le metemos anestesia a la palabra, estamos adulterando la Every time palabra. that we bring water down the message, that we're bringing just lightly. Y of Dios the me ha word. mostrado que el mensaje nos confronta, pero no nos hace sentir señalados, sino escogidos. And God shows us that the message will Vamos, confront us. tú and he'll fuiste show us escogido signs. por Dios. Come on, you were chosen by Dios God. te llama a su nación santa, God calls you His holy su nation, pueblo adquirido, His acquired para people, anunciar las virtudes de Él. to be able to announce the virtues of Por Him. eso la palabra nos choca y nos comienza a mostrar que no somos lo que pensamos, creemos, sino que la palabra nos desnuda y nos deja ver dónde estamos. This is why the word hits us and it shows us that we're not what we think, but it bears us and it shows us where we're at. Y no really. solamente nota lo que está mal, sino que nos trae la solución. And it not only writes down what is wrong, but it brings a Pero solution. para que haya una solución tenemos que estar de acuerdo en algo, y es que tenemos un problemita. But in order for being and having the solution, we got to be acknowledged that we do have a Entonces no problem. podemos venir como yo estoy perfecto. No, si tuviéramos perfecto, yo creo que estuviéramos en el cielo. So, you can't come and say, oh no, but I'm perfect. Well, if you were perfect, then you'll be Yo in heaven pienso a now. veces que Dios atrasa la venida de su Hijo, el regreso de vuelta de su Hijo por su iglesia, por misericordia. This is why I believe that God, for mercy, He delays the returning of His Son, Jesus Hay Christ. personas, hoy pastor, y todo el mundo dice que venga Cristo ya. Yo digo, por favor, demórate un poquito más, porque hay unas cuantas almitas que necesitan del Señor todavía. Including there's people and there's pastors that say, may Christ come. And I say, Father, will you please delay a little bit more because there's people still. Y no me need refiero Christ. solamente a almas del mundo, sino a almas dentro de la iglesia que todavía necesitan santificarse. And for this, I'm not even referring to the people of the world, but even people in church and Christians that need to still sanctify No hay themselves. vida del Espíritu si primeramente no hay santificación. There's no life in the Spirit if first there's no Vamos, alguien sanctification. tiene que decir la verdad. Come on, someone must Y say al the parecer truth. me tocó a mí hoy. But it looks like for me it was me to Así say que el it trabajo today. más difícil aquí no lo está haciendo usted escuchando, sino yo atreviéndome a decir esto que lo puede ofender. So, but the most difficult part of the message here is my part, not you. You're Y listening. clamando I get to say it dentro and de dare mí to al say it. Señor para que tú entiendas que te estoy hablando esto. Primero porque Dios te ama, y segundo porque yo también te amo. And may you find that the Lord is in me so that you can understand that the Lord loves me and He loves you as No well. lo malinterpretes. Do not misinterpret Fuiste this at all. escogido por Dios You were chosen by God. y hay una misión que tienes que cumplir. And that there is a mission to Unos fulfill. seremos pastores, otros serán abogados, otros serán doctores, otros carpinteros, otras amas de casa. No importa tu profesión, el llamado, eres importante para Dios. Cristo dio su vida por ti. No podemos desperdiciar. Some will be called pastors, lawyers, doctors. It doesn't matter. God called you. We are important, and God's purpose will be Así que fulfilled in your life. el mensaje viene a salvar a los perdidos, pero a mantener dentro a los que ya fueron rescatados. So you see, the message comes to save, and God comes to save those that are lost, but also the ones that are inside. Que So alguien maintain them diga, inside. este mensaje es para mí. I want to hear somebody say, this Vamos, message no is se for lo me. dé al vecino, cómetelo tú. Now, don't give it away to the neighbor. Dios Eat te it está dando yourself. una palabra a ti. God is giving you a word for you only. Porque Dios te quiere llevar donde Él diseñó que tú tenías que estar. As for God already gave you a word to design where you should be. Así que el Espíritu de verdad viene a revelarnos toda la verdad. So the Spirit of truth really comes to reveal the whole Santo, y truth. se me fue todo el tiempo, esto está bueno. El Espíritu, y entonces viene la tercera connotación del Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida. And the third connotation of the Holy Spirit comes as it is the Spirit of life. Y ahora comienza el mensaje. So now is when the message is just starting. Es que parece que no terminé el domingo pasado. Because it looks like I didn't finish last Sunday.
Juan 6:63, por favor. Now, open up your Bibles to the book of John, chapter 6, Vamos a hablar un verse poquito 63. sobre el espíritu de vida, a ver si podemos terminar hoy, no tengo apuro. We're going to speak a little bit about the spirit of life. I am not in a rush. Entre martes y domingo de la serie Honra, esta es como la número casi 50, por ahí debemos andar. Between Tuesday and Sunday, I think this is like number 50. Y si crees more que or es less. mucho, este título lo oí por primera vez del pastor Abel, mi hermano mayor, que está en Chile, y va por la parte ciento y tanto de la serie Honra. Así que usted está tranquilo. And if you think this is much, I heard from my bigger brother, Pastor Abel, that he's on like 100 and something already. Juan 6:63. Now, book of John, chapter 6, verse 63. Jesús dijo lo siguiente: Jesus said the same. el espíritu es el que da vida. The spirit gives life. ¿Quién da vida? Who gives life? El espíritu. The spirit. La carne para nada aprovecha. The flesh counts for nothing. Esto es clave. Tú tienes que definir en tus días cuánto estás viviendo en la carne y cuánto estás viviendo en el espíritu. This is key. You must define how much you're living in flesh and in the spirit. Y la única fórmula que yo encontré para vivir mientras estoy en la carne, en el espíritu, es conectando mis acciones carnales a un fin espiritual. And now, the only thing that I find myself, and the solution for this, is to know that what I'm ¿Entiendes? not doing fleshly Cuando is hablamos connected de with acciones spirit. carnales, no estamos hablando de pecado. Now, when speaking about actions that are fleshly, Estamos I'm not talking hablando about de que sin. tenemos un cuerpo que es carne. I'm talking about a body that we know that we have this Y gracias a flesh. Dios lo tenemos, porque el día que no lo tenga, acabó, te And fuiste. thank the Lord that we have it, because the day we don't have it, that means we No are estás gone. más en medio nuestro. It's not more in the midst of us. Y aunque todos sabemos para dónde vamos, ninguno queremos irnos todavía. And although we all know where we're going to go, we ¿Alguien don't se want to quiere leave ir yet. ya? Anyone wants to leave now? Ni una manito arriba. Not ¿eh? one little single hand up. Eso está bien. That's okay. Entonces el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. So the spirit gives life, the flesh counts for nothing. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. The words I have spoken to you, they are full of spirit and life. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen to that? Así que aquí nuestro Señor está impartiendo varias cosas muy profundas y So poderosas. here our Lord is imparting several very profound and powerful things. Te voy a mencionar dos I rapidito. want to mention to you two quick. Número uno, el espíritu es el que da vida. Number one, the spirit is the one that gives life. Así que entonces donde no hay espíritu, tampoco hay vida. So where there is no spirit, there's no life. Por eso dije anteriormente que tenemos que conectar nuestras acciones humanas, para no ofender la palabra carnal, nuestras acciones humanas tenemos que conectarla a un fin espiritual. This is why earlier I said to connect our human actions to an end that is spiritual. Nuestra vida tiene que ser una vida sobria espiritualmente. Our lives, spiritually speaking, must be sober. No solamente ir al trabajo por ir, sino cuál es el propósito de Dios haberme dado este trabajo, si es que tu trabajo te lo dio Dios, que no siempre es así. Not only to go to work and say, oh, I'm going to work, but why is it the end of the purpose why God gave you the job? That is if God gave you that job. Así que aquí se abre un paréntesis rapidito, y es que tienes que estar seguro que el trabajo que tienes es el que Dios quiere que tú tengas. So here's a quick parenthesis to open right now. Make sure that the job that you have is the one that God gave you. No el que encontraste, no el que apareció. Not the one that you found, not the one that just No showed debemos up. de funcionar al azar. See, we shouldn't be able to just work. Nuestro just Dios like es un Dios luck. exacto. Because our God is a God that is exact. Así que tenemos que tener exactamente lo que Dios diseñó que deberíamos de tener. So we should have exactly what God designed to be exact, to have what God designed for Claro, us. hay personas que aceptan lo que les llegó porque no oran. Of course, there's people that receive and accept what they get because they didn't pray. Entonces, ¿cómo o la oración no es una oración funcional? Or maybe prayer, they pray, but it's not a functional prayer. Hablan, dicen, pero no escuchan. They speak, they say, but they don't listen. Te abro otro paréntesis dentro del primer paréntesis. Now, another parenthesis within the first Aquí sí, parenthesis that I así que opened. yo estoy de un paréntesis dentro de un corchete ahora. So this is a parenthesis within that one. Cuando empiece a cerrar esto me va a tomar toda la tarde. When I start closing this, it's going to take me all afternoon. Se me van a acabar los símbolos esos, como se llaman. Entonces es importante oír a Dios. So it is important to hear God. Tenemos que definir qué es lo que Él quiere, And we must define what it is that para He wants. entonces tener, vivir, hacer lo que Él quiere. So that we be able to have, live, and what He wants us to do. Cierro todo, Close everything. porque eso me toma mucho tiempo. Because that's going to take too much time. Entonces, solamente encontraremos vida
donde está el Espíritu de Dios. So we will only find life in wherever the Spirit of God Y is el found. Espíritu de Dios no puede estar en un lugar donde haya desobediencia. And the Spirit of God can never be in a place where there's disorder Yo sé lo que algunos están and pensando. disobedience. I know what Él some of you are mete su thinking. mano en el lodo cenagoso. I know that He comes and rescues you from that Pero eso muddy lo place. hace el Espíritu de santidad. But that what makes it is the No Spirit el of espíritu holiness, de vida. not the Spirit Me of life. fascina explicar esto así, porque ahora podemos entender que hay tres tipos de cristianos. Now I love to explain this because now we can see three types of Christians. Los que se están trabajando en santidad en ellos, Those that are being worked on holiness, se santifican. they're being sanctified. Pero dentro de ese rango hay algunos que nunca se santifican. But within that rank, there's many that will never be Vamos, llevo sanctified. 23 años de cristiano y lo veo todos los días. Come on, I lived 23 years already in Christianity. Cristianos que and I juegan still con see it. Dios, que juegan con la iglesia, que juegan con todo. Christians that play with God, that play with church and everything else. Que no tienen altos niveles de convicciones. That have no high levels of conviction. Porque de verdad no conocen al Espíritu de Dios. Because truly they really do not know Cuando the Spirit alguien of God. conoce en verdad al Espíritu de Dios se santifica. You see, when you really truly know the Spirit of God, you sanctify Porque yourself. es como pasar de muerte a vida. Because it is going from death to life. Esa es la verdadera convicción. That is the truth conviction. Yo no tomo a la ligera el proceso de See, salvación. the process of salvation, I don't take it A light. mí Dios me salva porque el Espíritu Santo se mete donde yo estaba y de momento empecé a oír y empecé a sentir y digo, me arrepiento de mis pecados. ¿Cómo es que yo un minuto antes me gustaba pecar y ahora un minuto después me di cuenta que el pecado no era bueno para mí? Eso es la obra del Espíritu As Santo. you see, the way that God saved me is the way that He brought me to where the Holy Spirit is, where He's the one that convicted me. How is it that before, a minute ago, I used to hate sin, I used to like sin, and now a minute before, I like sin? That No is the tuve la Spirit. suerte que usted tiene. See, I didn't have the luck that you have. Por eso tenemos el movimiento Revive, porque hay un 70% de la humanidad que no va a llegar el domingo a la iglesia. That's why we have a movement which is revived, because 70% Y la of the world will never iglesia reach a church. está dando tantas conferencias que toda la gente viene a oír conferencias, pero no hay esencia porque no les importa el verdadero mensaje del evangelio que comienza con redención. And the church is giving so many conferences because in reality they really don't care about the message, which is about redemption. Entonces un verdadero convertido, un convertido genuino, no se va a olvidar de dónde lo sacó Dios. So a true, genuinely converted will never forget where God brought him out from. Y hay personas, familiares, que no podemos darlo por perdido. Amados, tenemos que ganarnos a toda nuestra familia, sí o sí. Tenemos que ganarnos a nuestros compañeros de trabajo, sí o sí. Que alguien diga amén a And eso. there's people in family, there's co-workers that we must gain them, yes, because yes, we will gain them. Es el evangelio. That is the gospel. Es el mensaje más importante en todo el In mundo. all the world, it is the most No important podemos message. seguir jugando al evangelio, We cannot continue to play to the gospel. porque nos vamos a convertir en abortivos del reino. Because what we will do is we'll just become shock absorbers Entonces of se the nos mete el kingdom. espíritu del mundo y empezamos a entretenernos y empezamos aquí a gozarnos con la conga cristiana esta que armamos. Soy cubano, disculpe. Y cuando vienes a ver, perdimos la esencia. So what happens is that the spirit of all entertainment will come into us, and then we will Vamos, be entertaining the y mucho gospel instead of bailecito saving. y mucho esto y mucho de todo eso está bien siempre y cuando no dejemos de hacer lo que es primero. And maybe lights, cameras, and maybe LEDs will be okay, but as long as we don't lose the focus of what we're supposed Pero to si do. lo primero dejó de ser primero, todo lo demás va a estar en desorden. But if the first stop being the first, then guess what? Everything else will be out of order. Mira, hoy el Espíritu me hablaba y me decía, yo estaba en el principio y fui el que le di el mensaje a mi padre de que la tierra estaba desordenada, porque la palabra dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra a la faz de todo el abismo y la tierra estaba desordenada y vacía. You see, today the Holy Spirit will speak to me and see, I am the one that gave the message to my father, because he is the one that I told him that the earth was out of order, and I told him that En it was otras that palabras, way. el Espíritu viene a mostrar lo que está desordenado y vacío. In other ways, what the Holy Spirit comes to show what is out of order. Y cuando encuentra a alguien que reconozca estoy desordenado y estoy vacío, el Espíritu Santo dice, Jesús, hay que meterse allí, tú eres el antídoto para todo el veneno de este mundo y de este sistema. Entra Cristo y luego Cristo y su Espíritu, ayúdalos ahora a comprender mis palabras. And whenever he finds someone that acknowledges that they're out of order, then he says, Jesus, I need you to come inside of here, because he is willing to go ahead and be order again.
No podemos ignorar al Espíritu We Santo. cannot ignore the Holy Tú Spirit. estás aquí y Él está transportando estas palabras a tu espíritu. You are here, but He is transporting all of these words Yo no to estoy your hablando spirit. lo que se me ocurre, sino lo que el Espíritu escuchó en el corazón del Padre. Y si hay suficiente santificación y consagración en mí, el Espíritu me hablará a mí y yo te hablaré a ti. I'm not speaking to my own account of words that I'm saying is the Holy Spirit. And if there's enough consecration in me, then the Holy Spirit will be the one to impart all those words to you, to Eso your spirit. sucede el domingo y el martes que estamos aquí. And that happens Sunday and Tuesday. Pero that we're los here. otros días y además esos mismos días también el Espíritu quiere hablarte a ti directamente porque tú lo llevas por dentro. And the other days and the same days, the Holy Spirit wants to do the same because you carry Him within you. Así que mi trabajo no es acercarte a mí, sino llevarte a Él. So my job is not to get you close to me, but to take you to Him. ¿Estás acá? Are you still with ¿Estás me? conmigo? Are you with me here? Así que es importante, Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. So it is important because Jesus says it is the Spirit that gives life. No podemos vivir si no tenemos al Espíritu Santo. We won't be able to live if we don't A have ver, the Holy Spirit. no veremos la vida que Dios diseñó, creó para nosotros sin el Espíritu We Santo. won't be able to see that design perfect life that God gave us without the Holy Es Spirit. imposible. It's impossible. No vamos a entenderla, no vamos a comprenderla, no vamos a entender nada. We won't understand it. We won't acknowledge it. We won't be able to understand Vamos nothing a of it. hacer cultos religiosos donde no está Dios. We will do services that are religious where No God vamos is a not in the midst. inventar un Dios que solamente funciona en nuestra cabeza. We're going to make an imaginary God that only exists in our heads. Y luego por eso tú ves que surgen las religiones y que surgen las denominaciones porque se pierde esencia. This is why you see denominations and religions come up because the essence gets Y lost. empezamos a interpretar y empezamos a pelearnos porque perdemos el enfoque de que hay que ganar almas para Cristo, hay que consagrarlas y hay que enviarlas a predicar el We start evangelio. to misinterpret that we must gain and save souls so that we can save Ay, them yo to no Christ. tengo el llamado porque yo soy abogado. Tienes que convertir a los otros abogados porque si ellos no se convierten, se los va a comer el infierno. Oh, but I don't have the calling. I'm a lawyer. Well, guess what? You must convert those other lawyers so that they know that Señores, they become hay converted. un cielo y hay un infierno. Ladies and gentlemen, there's a heaven and there's Hay a un hell. bien y hay un mal. There's a good and there's a bad. El infierno fue creado para los demonios que traicionaron a Dios, no fue creado para la humanidad. You see, hell was created for the demons that betrayed God, not for Y humanity. tú y yo cargamos las buenas nuevas de salvación. And you and I, we carry the good news of salvation. Tú y yo tenemos noticias para alguien. Oh, yes, you and I, we have good news for No lo someone. estás entendiendo. You're Tú not cargas understanding it. la noticia más segura de los noticieros. Because you're carrying the most secure of any news. Si tienes el Espíritu, tienes vida. If you have the Spirit, you have life. Y donde tú llegues va a haber vida. And wherever it is that you get to, you have life. Personas van a cambiar. People are going to change. A otros se les va a sembrar la To palabra. others, the word will be, the Pero seed will be tenemos una set. misión. It was sowed because we have a mission. Así que donde no hay espíritu, no hay vida. So, where there is no spirit, there's no life. Y donde no hay vida, no hay conciencia. And where there's no life, there's no conscience. Y luego donde no hay conciencia, no hay conciencia. And where there's no conscience, there's no consciousness. Hay una conciencia con S ante la C que es la conciencia espiritual. There's a conscience that is an S before the C that Y is una the conciencia natural que one. solamente lleva una C ahí en el centro, que es la conciencia moral. A conscience that only has one C, which is the one that's Así the que moral conscience. hoy vemos que hay mucha inmoralidad en el mundo porque no hay conciencia So espiritual. we see much immorality in the world because there's no conscience that is Porque spiritual. lo que alimenta la conciencia moral es precisamente la conciencia espiritual. Because what feeds the morality of the conscience is the spiritual consciousness. ¿Estás acá? Are you still with me? Con la medida que nos volvemos inconscientes de la presencia, de la omnipresencia de Dios, automáticamente nos volvemos inconscientes de los pecados que hacemos. So when the measure that we become unconscious of the life of how holy God is, Entonces that we become los niveles de convicciones bajan leaning towards the sin, so the levels of convictions there are degraded. y y el ser vulnerable a que entre el pecado se elevan So esos therefore, niveles. being vulnerable for sin to come in, then that becomes elevated Porque no hay conciencia. because there's no No estamos conscience. conscientes We're not conscient de que el Padre está con nosotros that the Father, He's with us. cuando amanecemos, When we are en awakened el in the morning, trabajo, at work, en la escuela, in school, cuando andamos solo con la novia, when we're alone, maybe you're with your girlfriend, cuando estamos orando, when we're praying, cuando estamos donde sea. wherever it is that we're at. Ahí está Dios. There is what God Es is. la omnipresencia de Is the Dios. omnipresence Yo a of God. temprana edad me enamoré de la omnipresencia de Dios. At a younger age, I have always and first fell in love with the omnipresence of God. ¿Estás acá? Are you still with me? Estornudaba y decía, Señor, perdón, Señor. I will sneeze
My Lord, Todo. forgive me. Excuse me. Fue un trato del Espíritu Santo donde me enseñó a ver a Dios todo el tiempo. It was a treatment and something that I was gaining right Yo along with the recuerdo, Holy Spirit that he iba taught me. manejando en el expressway, iba manejando, caía la presencia de Dios y tenía que orillarme a llorar en la orilla de un expressway. I remember me driving in the middle of the driveway, Un año and the presence convertido. of God would fall. I would have to scoot over to the side of the shoulder. Porque cuando empiezas a vivir, cuando empiezas a ver que Dios está en todas partes, en todo, constantemente está aquí, es hermoso porque es lo que dijo David: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Because when you start to live and see the presence of God and seeing everyone, it's like David when he said, "You are under the shelter of the one. Whoever abides it will be under that Y shadow." sabes, no es Dios que bajó del cielo y está ahí contigo. See, it's not God that He came down and He's right there Es el alongside of you. Espíritu Santo, It is the Holy Spirit, el que está aquí ahora the mismo. one that is here right now with Puede us, sanar al enfermo that can heal the sick y quiere. and wants to. Cuando encuentra un recipiente con fe, algo pasa. When He finds a container with enough faith, something happens. Así que el Espíritu es el que da vida. So the Holy Spirit is the one that gives life. Y para que haya vida, tiene que estar el Espíritu. And for it to have life, the Spirit must be Donde está el bound. Espíritu de Dios, o cuando nos abrimos, para que en nuestra vida esté el Espíritu de Dios fervientemente, vamos a tener conciencia And espiritual. when we open up ourselves for the Holy Spirit to be fervently in fire, then the Holy Spirit, we're going Ya to be no, conscious ya of no nos God. va a dar lo mismo cualquier cosa, No longer will it be the same just to see anything, sino que vamos a saber escoger entre el bien y el mal. Surge el discernimiento. but that we are known to know to choose between good and evil. Porque los Discernment will come dones, out. de acuerdo a 1 de Corintios 12, los dones son dados por el Espíritu, son activados por el Espíritu. Because based on 1 Corinthians 12, the gifts are activated by the Los Spirit. dones espirituales son dados y activados. Son dados por el Espíritu y activados cuando estás en el The Espíritu. gifts of the Spirit are activated and given by the Spirit, but when you are in the Spirit. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen to that? Número 2, Number 2, las palabras del Señor son espíritu y vida. the words of the Lord are spirit and life. Así que donde no hay palabra, tampoco hay espíritu So there- ni tampoco hay vida. Therefore, wherever there is no word, there is neither spirit nor life. Leo de nuevo el versículo para refrescarlo. Mateo 6, Juan 6:63. El espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. John 6:63 again, the spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of spirit and life. Así que lo primero que dije fue que el espíritu es el que da vida, So the first thing that I said is that the spirit gives life. porque activa la conciencia del hombre. Why? Because it activates the conscience of Es mankind. lo que la Biblia dice que nos redarguye. It is the one that the Bible says Nos that hace it convicts sentir el us. peso, las consecuencias del pecado. It makes us feel the consequences, the ¿Estás weight acá? of sin. Are you Y still luego with me? Jesús, según lo que está diciendo, también dice que las palabras de Él son espíritu y vida. And then based on what Jesus is saying, he's also saying that the spirit, his spirits are full Así of que life. donde no está el espíritu, no hay vida. So wherever there's no spirit, there's no life. Pero donde no está el espíritu, tampoco está la esencia del Padre. But where there is no spirit, also there is no essence of the Father. ¿Por qué? Porque las palabras, aquí la palabra, aquí lo que deberíamos desarrollar son sus palabras. Why? Because what we should develop here is his words, God's words. La palabra en hebreo significa también merkabat, Now the word in Hebrew, word, means merkabah. significa transporte. What that means, it means transport. Así que las palabras que salen guiadas por Dios transportan la esencia del mismo Dios. So the words guided by God also transport the essence Cuando of tú God. lees la Biblia cada mañana, esas palabras transportan una esencia que conecta con tu alma When you read the word every single morning, what that does is that word transports an essence every morning. y la alimenta. And it feeds it. El diablo no quiere que leamos la palabra. The enemy doesn't want us to read the Por word. eso yo digo que tenemos que leerla, tengamos ganas o no tengamos ganas de leerla. This is why I always say you must read it whether you want to Yo or no not. siempre tengo ganas de leer la Biblia. Look, I don't always want Hay to días read que the word. como que los niveles carnales están demasiado elevados. Because there's days that the fleshly levels are kind of like too elevated. ¿A alguien más le ha pasado alguna vez? Is that me or is someone has happened to as well? Entonces he aprendido a leer la Biblia quiera o no quiera. So I have learned to read the Bible whether if I want to or not. Hay días que me la devoro por puro placer. And there's days that I devour it because of all pure pleasure. Pero hay días But there's days que me la devoro that I devour it por pura obediencia. because of only obedience. Ahí entra lo que es la disciplina. See,
right then and there you see como what hijos comes de in, what is Dios discipline. tenemos que disciplinarnos. As children of God, we must learn to discipline Tenemos que ourselves. cada mañana determinar un tiempecito para, y lo estoy poniendo así suavecito, un tiempecito. Fuera mejor un tiempezote, pero vamos a hablar de un tiempecito donde tú leas una porción bíblica como que te la estás comiendo y de ahí ores, aunque sea 5 o 10 minutos. And I'm being generous when I say this every morning. We must have a little bit of time so that we can read the word and dedicate Him sometimes. Si Dios te dio la vida, If God gave you life, ¿qué hacemos tan apurados? then why are we in a Si el fin de ese día quien lo marca es Él. And if the end of that day is the one that He's the one that marks it, ¿No sería mejor que Él marque también el principio? wouldn't it be best if He marks the beginning ¿No, as well? no sería más a nuestro favor si Dios es el que establece el principio del día? No, como que no se nos ocurre que si Él marca el principio, nuestro fin va a ser mejor. Would it be better if He marks the beginning, or could it be that if He doesn't mark our beginning, maybe our end will be best? Entonces la palabra es un mercabat, es un vehículo So the word is a Merkabah, it is a que vehicle toma la esencia del Padre, los códigos que están metidos dentro de esa palabra, de su palabra, y nos las mete dentro. that takes the essence of the words, the codes of that word, and brings us inside of us. Cuando alguien fracasa o cae, no cae por la fuerza de la tentación, When someone fails, they don't fail or at fault because of the strength of the temptation, sino por la debilidad de sus but convicciones. because of the weakness of their conviction. Y el problema que tenemos es que tenemos muy baja convicción del Espíritu de Dios. Now here's the problem. Now the problem is that we have very well degraded conviction of the Holy Spirit of God. Y entonces todo lo tomamos a la ligera y como quiera y no pasa nada y no importa y después se arregla porque no hay convicción. So then all of it we take it light. You know what? I fail. It doesn't matter. It's going to happen again. Okay, it's going to get better. Why? Because we don't have that No conviction. estamos conscientes. We're not conscious. Cristo es el mayor estado de conciencia revelado en la tierra. See, Christ is the greater level of conscience revealed to the face of the earth. Por eso es que Él hace todo lo que hace. This is why He does everything that He does. Porque al nunca pecar, nunca contaminó sus ideas con ideas terrenales. Because not being contaminated, His ideas never got contaminated with ideas of the world. Él se la ingenió para agradar en todo al Padre. He made everything in design Y eso lo calificó to please the Father. para That qualified entregar him su cuerpo puro, santo y sin mancha por todos so nosotros. that He can give His whole body pure and holy without spot or wrinkles for every ¿Estás single acá? one of us here. Are you still Ahora, with me? vaya conmigo Juan 16:12 Now, would you please open up your Bibles to John 16, chapter 16, verse 12? y ya vamos cerrando esto. John 16, verse 12. And we'll be. Y dijo Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, Now, this is the word says, I still have many things to say to you, pero ahora no las podéis sobrellevar. but you cannot bear them now. Esto es curioso, cómo el Señor le está dando comida a los discípulos, pero Él está consciente que sin la ayuda del Espíritu Santo, aún lo que Él está diciendo, no ellos, sus discípulos que le está hablando ahí, no son capaces de entenderlo. It is curious how being given nourishment by God, by Jesus to His disciples, that without the Holy Spirit they won't be able to. En to otras quite palabras, understand para this. poder entender de verdad a nuestro Padre y poder obedecerle, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. In other ways, to be able to understand and obey our Heavenly Father, who do we need? The Holy Spirit. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, But when He, the Spirit of truth, acuérdate que te comes, enseñé espíritu de santidad, espíritu de verdad, espíritu de vida. remember, Spirit of holiness, Spirit of truth, Spirit of Lo holiness. curioso es que el espíritu, el Ruach HaKodesh y el Ruach Emet, el espíritu de santidad y el espíritu de vida, lo que quieren es que nosotros, perdón, el espíritu de santidad y el espíritu de verdad, lo que quieren es que nosotros conozcamos la vida. What the Spirit of holiness and truth want us to really get to know, bottom nutshell, is the Spirit of life. La vida que el Padre tiene And that is diseñó para The nosotros. life that our Heavenly Father designed for us. La vida del espíritu, The life of the Spirit. la vida con sentido. The life that a life with La vida sense. que no importando lo que estemos haciendo, tiene un sentido espiritual. A life that no matter what we are ¿Me doing, sigues? it has a sense that is spiritual. Tiene una trascendencia. It has a transcendency. No es que todo lo que hagamos es para aquí. It's not that everything that we do is for here on earth. Todo lo que hacemos es para agradarlo a Él. Everything that we do is to please Him. Mi trabajo, My job, mi familia, my family, mis acciones en general. my actions, generally speaking. ¿Cuánto lo agradan a Él? How much
do they please him? Porque si no, la vida se vuelve solamente unos trozos de carnes andantes, consumiendo hasta que se mueran. Because if it is not this way, then what we will be is just a piece of meat. El problema walking on con eso earth. es que cuando nos muramos, cuando este cuerpo terrenal, este cuerpo de carne y hueso muera, no es la única muerte que verá. Because you see, when this flesh dies, it will not only be the only death that Puede it will see, ver la segunda muerte it will see the second death. o puede encontrarse con la vida eterna. Or it can be found with the eternal Hay life. cosas que no podemos negar y es que hay un mundo espiritual. Now, there's things that we cannot deny, that there is a Yo no spiritual crecí world. en el cristianismo. I wasn't born in being Yo in a crecí Christian home. en el salvajismo, I was raised out there in the world, in creyendo the de savage todo. world, believing anything. creía que había un Cristo, pero creía también en toda la santería, vida y por haber. I believe that there was a Jesus Christ, and I believe that there was everything that was all about. Y yo black recuerdo magic. que en Cuba le decían los toques de santo donde estaban toda la santería, y yo iba y yo veía cosas fuertes, And I would see witchcraft, and I would go and I would see strong things before me, veía cosas impresionantes. impressive things. I would Así see que a before me. temprana edad, siendo un niño de 10 años, 12 años, yo por la ventana, no me dejaban entrar, pero yo me buscaba la forma de estar por la ventana viendo lo que pasaba allá adentro. So at an early age, I wouldn't be able to be in those gatherings, but I was able to see going through the window what El they mundo were espiritual doing. es real. The spiritual world is very real. Luego a los 21 años tengo un encuentro con el Dios vivo, Then at 21 years of age, I have an encounter with the con living el Dios God, verdadero. with the true God. Y fue algo también que nadie me predicó. Una, porque no habían tantos evangelistas ya que están en extinción. Y otra, porque no había pastores ni nadie alrededor mío. Y Dios me habló. And there was no Christian, there was no pastor around me, but it was God who spoke directly to me. Y de un segundo a otro segundo mi vida cambió. And from one second to another, my life changed forever. Mi mayor fortaleza en mis convicciones fue mi experiencia con Dios. My greater strength in my conviction was my experience with God. No es la palabra, no es lo que oí, no son canciones. No, fue mi experiencia con el Dios vivo. It wasn't the word, it wasn't what I've heard, it wasn't songs, it's my experience, what I lived with Him. El cómo ese ser creador, que le hemos puesto nombre y hemos dicho por aquí, pero al final es nuestro creador, ¿cómo pudo transformar mi vida? A ver, yo sabía lo que yo estaba pensando y ahora como que pude ver que pensaba diferente. And call Him however you wanted, the supreme being, the higher one, He is the one that changed my life. Entonces, Dios es real, amados. So therefore, God is real. Llámalo Dios, llámalo Jehová, llámalo Creador, llámalo como tú quieras llamarlo. Eso no es lo importante. Lo importante es conocerlo. Y lo segundo, vivir para Él. Jehovah, God, Creator, whatever it is that you want to call Him, that is not important. What is important is to know Him and live for Vivir Him. una vida trascendente. Live a life that is transcendent. Porque no solamente somos carne, de hecho, no somos carne, tenemos una carne, pero en esencia somos espíritu. Because we're not only flesh, but we are in essence a spirit. Entonces Jesús está hablando con sus discípulos y le dice, y él está pensando y está diciendo, le estoy diciendo tantas cosas a mis discípulos, pero voy a parar porque no me van a entender. De hecho, no me están entendiendo. So Jesus is telling all this to His disciples, but at a moment He stops and says, I don't believe they're going to Entonces, para mí understand. esto es un misterio hermoso porque a veces oímos palabras, pero no la entendemos. So this is beautiful and a mystery because sometimes we hear word, but we don't understand Y it. como único vamos a poder entender es si el Espíritu nos revela lo que el Padre está queriendo decir. And the only way that we're going to know and to understand it is if the Holy Spirit reveals it towards the Y esto era un Father when He wants to problema tell para us. Jesús porque Jesús tenía un coeficiente espiritual el más alto de toda la historia y está hablando con algunos que tienen un coeficiente espiritual religioso. And this was very difficult for Jesus because He had a coefficient that was very high from the kingdom while others had it here from earth. Hablaba por parábolas y después venía y tenía que explicarle a los discípulos lo que él quiso decir. He was speaking parables, then He would come to the disciples and He would have to explain what it is that He had to ¿A ti say. te ha pasado a veces que le ha explicado a alguien algo a alguien y tú crees que te entendió, pero después te diste cuenta que no entendió nada? Has this happened to you that you explained to Se something siente to mal. someone and you Uno thought dice, they learned but they didn't explain it? No entendió nada. And then you ask them, did you understand? They Y were es like, como they una did. decepción. And then Ahora, it's kind of like an exception. Vamos a escalar esto al nivel de Jesús. Now let's scale this to the level of Enseñando Jesus. verdad, impartiendo vida y los discípulos así. Teaching Como, truth, como imparting- pescado en nevera, con los ojos abiertos y no veían nada. Teaching truth, imparting life, and like dead fish with their eyes open, not understanding Porque anything. la única manera que podemos entender esto es si el Espíritu Santo lo dejamos entrar y habitar dentro de nosotros. Because the only way that we'll be able to understand it is if we open up, allow the Holy Spirit to live in us, and have Him
explain it to Pero us. cuando venga el Espíritu de verdad, dice el versículo 13, And now, verse 13 is, but when Él the os Spirit of guiará truth a comes, toda la verdad. He will guide you into all the truth. No a una parte, Not to a part, sino a toda. but all the truth. Ahora, ¿cuál es lo que le permite al Espíritu de verdad enseñar toda la verdad? Nuestra capacidad para santificarnos. Now, what is it that allows the Holy Spirit to teach us all the truth? Our Mírame, capacity to sanctify us. nuestra transparencia espiritual, Our spiritual transparency. nuestra conciencia Our conscience de dónde estamos. of where it is that ¿Por we're qué estoy at. viviendo lo que estoy viviendo? Why is it that I'm living what I'm ¿Por living? qué estoy en esta iglesia? Why am I in this church? Todo esto da detalles y crea un mapa que nos lleva a un mayor nivel de consagración. All of this gives us the details and plans out a map that takes us to a path Si to es que consecration. aplicamos la palabra, That is, if we apply si the es que word, obedecemos la palabra, and if we obey the si es word, que vivimos la that palabra. is, if we live the ¿Alguien word. puede decir amén? Now, is there someone that can give an amen? Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all ¿Cuántos the truth. quiere conocerla toda? How many of you want to get to Yo know it quiero all? conocer toda la verdad. I want to get to know all of the Yo truth. quiero habitar dentro de esta I verdad. want to abide inside and live Porque hay this un truth. detalle que la verdad, Jesús también dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Because there's another key point. Jesus said it so. You will know the truth, and the truth shall Dice, set you free. porque no hablará por su propia cuenta, Because He will not speak on His own account, sino que hablará todo lo que oyere But- y os hará saber las cosas que habrán de but that venir. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Qué nivelazo es este? What a level this is. Que el Espíritu Santo, cuando está contento contigo y tú estás con Él y Él contigo, pues Él te va a susurrar y te va a decir, esto es lo que va a pasar. That the Holy Spirit is enjoyed with you, that He will whisper into your ear and say, this is what about to come. Voy aquí, no vaya ahí, es por Look, gusto. I'm going to go this way. No. The Holy Voy a Spirit says, llamar, no llames, es por gusto. I'm going to call. No, don't call the Holy Mejor Spirit haz says. esto. Perhaps Mejor haz do aquello. this. Now, do Y that. nos volvemos tan exacto como nuestro Padre. And we become so more exact Porque like our Father. estamos bajo la guianza de nuestro Padre. Why? Because we are on the guidance of Y our esa Heavenly Father. guianza se llama el Espíritu Santo. And that guidance is called La the Holy Spirit. salvación se llama Jesucristo, pero la guianza se llama el Espíritu Salvation is Santo. called Jesus Christ, but the guidance is called the Holy Aún el Spirit. mismo Jesús, ojo, con toda su autonomía de Jesús, tuvo que decir, no puedo, tengo que mandar al Espíritu Santo. Even our own Jesus Christ, with all the power that He had, He says, nope, I got to stop and send the Holy Spirit. ¿Estás acá? Are you still with me? ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? How many of you want more of the Holy Vamos, Spirit? vamos, ya voy a terminar. Come on, I'm finishing up now. Llevo 51 minutos predicando. I barely have 51 minutes of ¿Estás times acá? preaching. Are you still with me? ¿Me das 9 minutos más? Can you give me 9 more minutes? De hecho, 4 minutos más voy a cerrar, a las 15 voy a cerrar. As a matter of fact, at 4:15, 4 more minutes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Sí, a veces ahí me sujeto. Luego dice el 14, Él me glorificará. Now, verse 14, He will glorify me. Qué hermoso esto. How beautiful this Que el is. Espíritu Santo no está aquí para recibir gloria, That the Holy Spirit is not here to receive glory, sino para glorificar a Jesús. but to glorify Jesus. ¿Por qué Jesús? Why Jesus? ¿Por qué no dice el Padre? Why doesn't He say the Father? Él escucha lo que está en el corazón del Padre, He hears dijo what is el in the heart apóstol of the Father. Pablo. Él escucha lo que está en el corazón del Padre, dijo el apóstol Pablo, The Apostle Paul said this. He hears what is in the heart of the Father. y nos los revela a nosotros. And He reveals it to us. Para que a través de nuestra vida So that through our life, nosotros podamos glorificar al Hijo. we will be able ¿Por to qué? glorify the Porque Son. nosotros somos la representación de los hijos de Dios o del Hijo de Dios aquí en la Why? tierra. Because we are the representation of the children of God here on earth. Así que Dios no tiene problema con darnos todo lo que Él quiere darnos. So you see, God doesn't have a problem giving everything that He wants to give Porque us. es como mejor lo vamos a representar. Because it is the best on how we Él will me represent. glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Because He says that He will take of what's mine and He will let you know. Así que voy a decir esto y ya voy terminando. So I want to say this. And No, I'll close with this. no importa cuánto el Señor quiera darnos. No matter how much the Lord wants to give Tampoco us, importa cuánto le pidamos. nor how much we ask Him. Si no tenemos una armonía estrecha con el Espíritu de Dios, no entenderemos ni reviviremos ni recibiremos lo que el Padre tiene preparado para nosotros. If we are not in harmony with the Holy Spirit of God, we will not understand or experience what the Father has prepared for us. No importa lo que le pidamos, Regardless of what we ask Him ni lo for, que queremos, or what we want, ni lo que pensamos. or what we even think. Si no armonizamos con el Espíritu Santo, no vamos a saber cómo recibir, If we don't harmonize with the Holy Spirit, then we will not be able porque Él es to know el how que to nos receive. prepara Because He's the one that prepares us como hijos.
as sons and daughters De of hecho, God. cuando Jesús es bautizado y sale, ¿qué es lo primero que le sucede? So even so, when Jesus is baptized, what is the first thing that happens? ¿Qué le sucede? What happens? Vino el Espíritu Santo sobre él. The Holy Spirit, like a dove, came over him. Ni siquiera Jesús pudo caminar sin el Espíritu Santo. Not even Jesus was able to walk ¿Estás without the Holy entendiendo? Spirit. Are you ¿Cuánto me understanding estás this? entendiendo? How many of you are understanding ¿Me this? estoy explicando? Am I explaining Ni myself? siquiera Jesús se atrevió a vivir sin el Espíritu Not Santo. even Jesus dared to live without the Jesús Holy está Spirit. desaparecido del mapa. Jesus was disappeared off the map. Nadie sabe quién es Jesús. Nobody knows who Estuvo was Jesus. escondido por 30 He años. was hidden for 30 years. Se parece a nuestra vida. It looks like our lives. Mi vida estuvo escondida por 21 años. My life was hidden for 21 years. Vamos, Come on. la de Jesús estuvo escondida por 30. Jesus' life was hidden for 30. Era Dios preparando el envase, It was God como preparing the mismo está vessel, preparando el tuyo. the same way that He is preparing Todo your lo que le vessel. pasó a Jesús Everything that happened to Jesus, se perdió. it got lost. Los padres pensaban que andaba, él no andaba, se quedó por allá por el templo. He got lost. They didn't know where he was at. But he Yo was in the supongo que temple. Jesús era un niño raro. I suppose that Jesus was somewhat of Sí, a strange kid. porque desde temprana edad él ya tenía una parte que era el Espíritu de Dios que entró en María, así que era mitad hombre, mitad Dios. Yes, because from an early age he was one that half of God, spirit, and half of the spirit of mankind was in him. Imagínate Jesús, por eso tú ves a Jesús en el templo enseñándole a los escribas. Just picture Jesus. This is why you see him in the temples. Y dice que se teaching to the maravillaban de la scribes. sabiduría que emanaba de él. And they will be amazed of the knowledge that he Y had. estaba escondido. And he was hidden. Estaba He escondido. was hidden Hasta que llegó un tiempo. until the time came. Y él entra por obediencia, entra a activar su tiempo. And by obedience, he comes in. Vamos, to ¿cuánto lo activate his agarraron? time. Come on, how many Lo of you que caught activa that? nuestro tiempo es obediencia. What activates our time is obedience. Así que cuando no están activadas las cosas que deberían estar activadas es por desobediencia. So when things are not activated the way that they're Estamos supposed to viviendo be como activated, quiera, haciendo lo que queremos, vamos aquí, hacemos lo que queremos y queremos que se active todo. No. it's because of disobedience. So whenever we want to do something and nothing happens, A it's ver. because we're being disobedient. ¿Cómo te explico? Yo quisiera que hubiera un atajo. How can I explain this? I wish there was a shortcut. Yo me encantaría. I would love for a Yo shortcut fuera to el be found. primero que me metiera por ahí. I will be the very first one to De go hecho, through ¿sabes that cuántas shortcut. veces intenté meterme por And ahí? you know how many times I try to go Y through luego that me shortcut, encontraba en el mismo lugar. but I will go back around and find myself O a in lo the same mejor spot. hasta peor. Or maybe even worse. Solamente Jesús es el camino. Only Jesus is the way. Es la verdad y He is es the la vida. truth and He's the life. Nadie puede ir al Padre. No one can come to the Jesús Father. comienza su ministerio con obediencia. See, Jesus starts His ministry with obedience. Juan el Bautista le dice, no, yo no soy digno, tú me tienes que bautizar. No, para que se cumpla toda justicia. John the Obediencia. Baptist said, I am not worthy. No. So that it can be fulfilled by justice, you got to baptize me. Es bautizado, He is baptized. se mete ahí en las aguas, He goes under the water. desciende el Espíritu de Dios. Then the Spirit descends down. of Tenemos que God. aprender a vivir con el Espíritu Santo aterrizado sobre nosotros. We must learn Vamos. how to live with the Holy Spirit. Tenemos que vivir un Rendered on estilo us. de vida que el Espíritu Santo quiera vivir sobre nosotros. We got to live a style of life that the Holy Spirit wants to live over us.